Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este día. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega, soy directora de CIMAC y tengo la dicha de poder conducir también este programa Aliadas, que es un espacio en el que reconocemos la trayectoria de mujeres defensoras de derechos humanos a través de las diferentes expertices y que se vuelven aliadas precisamente de otras mujeres para el ejercicio de sus derechos humanos. Y bueno, ya tenemos un par de programas que estas aliadas se han hecho internacionales y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una super invitada. Ella es Gabriela Calvache Velasco. Es directora, guionista y productora ecuatoriana. ¿Cómo estás, Gaby? Muchas gracias, Irenia, por la invitación y gracias al programa por tomarme en cuenta y por permitirme conversar. Un gusto que estés con nosotras, pero vamos a escuchar una cápsula que nos preparó la producción precisamente para introducirnos en el trabajo que tú realizas a través de pues la dirección, del guionismo y del trabajo en cine. Vamos a escucharla y continuamos. Gabriela Calvache es directora, guionista y productora ecuatoriana, reconocida por su compromiso con un cine que pone en el centro los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos que abordan temas como la violencia contra las mujeres, la trata de personas y las desigualdades que enfrentan comunidades históricamente marginadas. Su trabajo ha sido presentado y reconocido en festivales internacionales, consolidándose como una de las voces más destacadas del cine latinoamericano contemporáneo. En esta ocasión, conversa con Sirenia Celestino Ortega en Aliadas, en el marco del MIC Género, donde comparte parte de su trayectoria, las historias que le inspiran y la importancia del cine como una herramienta para generar reflexión y transformación social. Ahí está esta presentación que nos prepara la producción, querida Gabriela Calvache. Gracias por estar aquí. Y como ya escuchamos, se acerca la muestra internacional de cine con perspectiva de género, la famosísima MIC Género, que será del 6 de agosto al 10 de septiembre. Y bueno, tendremos la dicha de ver ahí tu trabajo, pero vayámonos poco a poco. ¿Cómo te defines, Gabriela Calvache Velasco? ¿Quién es Gabriela? Yo creo que soy una persona que ama lo que hace. Creo que estoy en una búsqueda constante de mi oficio. Sé que nada sé, o sea, cada vez que me afronto a un nuevo tema, me descubro ignorante. Creo que el mundo que nos rodea es un mundo súper complejo y, y eso es lo que me encanta de hacer cine, que tengo curiosidad y el mundo ahí está para encontrar esas dudas, esas respuestas y eso, soy muy curiosa y amo lo que hago. Qué bonita descripción, porque es precisamente el cine tu herramienta a través de la cual, pues, no solo expresas, sino representas a la sociedad, a aquellos aspectos que van llamando tu atención. Pero cuéntanos un poquito de cómo vas llegando al cine, cómo te acercas al cine, a las artes audiovisuales, cómo llegas a este momento. Cuando yo nací en una ciudad chiquitita que se llama Ambato, que es una ciudad de los Andes ecuatorianos, no es la capital, soy de provincia. Y en mi provincia no había ni siquiera una sala de cine. O sea, yo recuerdo que lo que había de niña, había una sala en 35 milímetros y veíamos películas en blanco y negro, pero después ya no existía. Pero mi papá era una persona que le gustaba mucho el arte y la literatura y la música y dentro de mi casa estaba un movimiento cultural, por así decirlo, ¿no? Mi padre fue una oportunidad para mí. Y cuando yo fui a la universidad, en realidad fui a estudiar comunicación y porque mi papá trabajaba en un canal de televisión, él es periodista ahí en provincia y me enamoré del cine cuando empecé a tomar clases de cine documental
y empecé a ver estas películas tan distintas, ¿no? A las que había visto yo en la tele, porque ya te digo que no había cine, y que eran películas más comerciales o más de industria, y de pronto empecé a ver estos documentales donde había temas fantásticos abordados con una profundidad que pocas veces se puede ver en una noticia o en un reportaje, y me enamoré de la posibilidad de esto que te digo, ¿no? De descubrir, em, descubrir otra manera de abordar las situaciones, más profunda tal vez, ¿no? Y ya me enganché y desde entonces yo me quedé como haciendo cortos, hice mi primer largo como productora bien, yo era bien chiquita, tenía 20 años. Ecuador no es México, Ecuador no tiene esa historia del cine de 100 años y de momentos de oro. Acá en realidad somos una artesanía, una protoindustria, y me siento como muy feliz de ser parte de esa protoindustria y de los jóvenes que empezamos, obviamente con el trabajo de las mujeres y hombres que estuvieron detrás, pero que empezó como una nueva ebullición del cine. Y bueno, así fue, no fue muy consciente, como que me fui metiendo en el oficio. Y cuando tú te das cuenta que el cine podía ser esta herramienta de más allá de solo narrar historias, porque se pueden narrar las historias de muchas maneras, pero Mm. decides no solo narrar historias, sino ir un poquito más allá, es decir, meterle esta expresión social y bueno, en un contexto como el ecuatoriano, ¿cómo te das cuenta? ¿No? ¿En dónde te cayó el 20, decimos en México? Uf, me cayó el 20 de muy chica, la verdad. Yo creo que eso fue parte de mi vida en realidad, porque mi papá, yo me acuerdo que en mi infancia, mi papá es un hombre muy sensible socialmente, entonces nosotros íbamos, mi papá iba a darles clases de escritura y de lectura a comunidades indígenas. Mi provincia es una provincia rodeada de comunidades indígenas, entonces él iba ad honorem, digamos, con la voluntad de ir a enseñar a leer y escribir, y yo era parte de ese ir con mi papá. Entonces, es una mirada, porque siento que en Latinoamérica tenemos una mirada muy colonial, masivamente muy colonial, ¿no? Entonces, hay esta sensación de blanqueamiento, esta sensación de mirar hacia Europa, mirar hacia Estados Unidos y de no vernos y de tratar de no ser lo que somos, que es justamente lo que nos hace maravillosos. En mi papá no había eso, yo creo que había una mirada muy distinta y él me permitió a través de estos actos pequeños, como experimentar tal vez otra sensibilidad. Entonces, cuando yo empecé a hacer cine, hice un cortometraje de la universidad que se llamaba Alerta Naranja y que fue el que me cambió la vida y mi manera de ver el audiovisual y convertirlo, digamos, en un deseo de hacer cine. Y es que justo empezó la erupción de un volcán en mi provincia que se llama Volcán Tungurahua, y el gobierno mandó a sacar a todas las personas de sus casas y dejar como esta pequeña ciudad que se llama Baños sin personas para cuidarlos, y la gente entró en rebelión y decidieron no irse. Y bueno, fue un momento súper conflictivo, no podías entrar y yo recuerdo que no logré el salvoconducto para entrar y me metí clandestina con mi padre, y de hecho tuve una situación horrible cuando yo fui a pedir el derecho a una autoridad. Esta persona intentó besarme. O sea, yo era una chica de 18, 19 años que en ese momento o sea, no sabía qué me estaba pasando o cómo reaccionar, y lo único que recuerdo es que el señor me puso el papel y yo se lo rompí. Y luego fui y le dije a mi papá que eso había pasado y me dijo, pues nos vamos a meter clandestinos. Y nos metimos clandestinos. Y claro, eso estuvo siempre ahí, ¿me entiendes? Como esa Una gran inquietud. influencia, tu papá es una gran influencia. Sí, sí, es una gran influencia para mí. Sí. ¿Y tus influencias profesionales, cuáles serían? Hay demasiadas. Yo creo que hay demasiadas influencias profesionales. Hay una directora que a mí me gusta mucho que se llama Andrea Arnold. No sé si tú la conoces. Es una directora inglesa que retrata una Inglaterra como que no es la que te imaginas, ¿no? Que es la Inglaterra del norte, de las personas que no tienen mucha oportunidad de estudiar. En un país rico hay mucha pobreza también, a veces mucho más difícil de transitar que en los países del sur global, ¿no? Y ella retrata estas historias con una sensibilidad que realmente me conmueve muchísimo. Es una directora que me gusta mucho, Tatiana Hueso.
Siento que es una directora también que ha logrado como contar historias tan duras y tan complejas, pero desde un lugar tan respetuoso y desde una construcción cinematográfica tan atractiva, tan, no puedes dejar de ver, que siento que ella es una directora que a mí realmente me gusta mucho. Bueno, es que hay muchas, te digo que lo que sí las directoras me suelen interesar más que los directores. Y esto es algo que solo ha ido sucediendo así, ¿no? Como que me fascino con esta manera de ver el mundo de las directoras, que a veces es fijarse en los gestos, fijarse en cosas, en los silencios, en cosas mínimas, no sé, como que hay otra expresión y definitivamente encuentro en ellas un reflejo, algo que me espeja, digamos, donde yo me puedo, si yo paso caminando por esa película, me puedo mirar, digamos, que hay eso, ¿no? Son muchas mujeres que realmente me encantan. Gabriela, nos has dicho que tú vienes de una comunidad, de una provincia en el Ecuador, donde pues eso, no había acceso a lo que hoy forma tan parte de ti en tu vida. ¿Cómo es que una mujer como tú llega a la muestra internacional de cine? Eso por un lado, pero bueno, si quieres vamos con esta pregunta y tengo una más. Adelante. Sí. Bueno, yo llevo haciendo esto muchos años. Yo creo que hay cosas que uno hace en la vida que la hace sin pensar, como te decía, ¿no? Yo la primera película que decidí producir, yo era muy joven, todo el equipo era muy joven, no lo estábamos pensando tan conscientemente, no teníamos idea de industria, de mercado, de nada de esto. Pero también Ecuador no tenía películas en ese momento. O sea, una película ecuatoriana era algo exótico, era algo nuevo. Y yo creo que hubo una gran oportunidad, una suerte realmente de poder presentar las primeras películas en las que yo trabajaba en festivales importantes, grandes. Y eso es algo que hoy no pasaría, ¿sabes? Como que ya la protoindustria ecuatoriana está mucho más desarrollada, ya hay un conocimiento mejor, o sea, entonces ya no pasaría lo que siento que me pasó a mí en el 99, o sea, 26 años atrás era otra historia. Y creo que es un golpe de suerte, por un lado, de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas, pero por otro lado, hay algo que yo soy y que lo reconozco, es que soy súper como cuando quiero algo, veo las maneras de conseguirlo, soy muy empeñada, puedo enamorarme del fantasma, que es enamorarte de una película durante muchos años, porque no la puedes ver hasta que esté en una sala de cine, entonces es un poco etérea para el resto de personas, pero tengo esa capacidad. Pero yo también creo que nada se logra sola, ¿no? Es imposible, el cine es colectivo, entonces siento que ha habido personas en mi vida que me han permitido ir avanzando y creo que he tenido mucha ventaja y mucho cariño, mucha apertura de los festivales de cine que me han abierto las puertas. Estuve durante 3 años en Universal Studios también en una beca que obtuve, entonces he tenido la oportunidad de ver como diferentes puntos de vista, diferentes realidades, diferentes formas de hacer y sigo enamorándome del cine cada día y sabes que me enamoro mucho del cine independiente, del que se puede hacer tal vez con pocos recursos, que va a obtener un público menor, pero que tiene una línea editorial muy independiente y eso me interesa mucho. Independiente y crítica. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo construyes una mirada crítica, feminista en el cine? Lo que tenemos en el cine comercial, ¿no? En la mayoría, en estas grandes empresas que de pronto controlan lo que llega a las salas, hay una mirada, hay una mirada. ¿Cómo construyes tú esta mirada crítica y feminista? Ahora es más consciente porque yo soy una mujer más grande. Creo que al inicio solo era una pulsión y creo que todas y todos en realidad vivimos en un mundo patriarcal y por lo tanto nos atraviesa también en lo personal lo patriarcal. O sea, estamos embebidos en un modelo cultural mundial, ¿no es cierto? Entonces, al comienzo
yo solo es una pulsión, voy a hacer esto y tengo estas inclinaciones como sociales o de género. Yo hice un corto hace muchos años sobre dos chicas que se enamoraban, pero nadie podía saber, hace muchos años, en el 2006 lo estrenamos en el Festival de Mar del Plata y todavía no se estaba hablando de estas cosas. Pero creo que eran solo intenciones y ideas y creo que yo entendí mucho más, he ido entendiendo el feminismo a medida que he ido encontrando que ser mujer es complicado. No sé si estaba muy consciente y a medida que lo he ido entendiendo es como me cae el guante también, ¿no? Esto es en serio, ser mujer es más difícil. No era muy consciente y creo que ahora sí en los proyectos que tengo, en el corto definitivamente lo estuve pensando como quién es esta niña, en qué mundo está, qué responsabilidades le toca por el hecho de ser mujer. Estoy desarrollando un documental ahora, es absolutamente de género, o sea, ya pensado desde, no solo desde el yo, sino desde a ver, leamos sobre género, leamos sobre feminismo, entendamos qué es lo que estoy diciendo. Y aún así, por supuesto, me puedo equivocar y puedo ser imprecisa, porque claro, el cineasta no es una ciencia social, no, o sea, ¿me entiendes? Sino que hay una cosa que mezcla entre la cultura, las emociones y las ideas. Em, yo creo que estoy en una búsqueda, me defino absolutamente como una mujer feminista, siento que lo soy, dentro de un mundo que no lo es y que nos atraviesa también, ¿no? Es como, si todos hablan inglés, tú también hablas de inglés, aunque tus ideas son en náhuatl, no sé, pero estoy pensando cómo te desatas de eso, es una lucha constante con uno mismo y con el entorno. Entonces sí, cada vez pienso más conscientemente, pero también estoy consciente de cuánto nos falta, ¿no? Como Claro, para un mundo más justo. Ujú. claro, que nos falta un montón, pero también ¿has percibido cambios en esta industria? No, tienes una carrera larguísima, nos narrabas cómo iniciaste tú, incluso el acoso sexual, ¿no? Como estas experiencias que van marcando tu trayectoria a lo que hoy observas en el cine. ¿Hemos cambiado? ¿Algo ha avanzado? Creo que las mujeres hemos cambiado, lo creo completamente. No todas, y bueno, es un proceso. Creo que las mujeres hemos cambiado. Y ese cambio nos lleva a estar más alertas y más inconformes y menos tratar de complacer menos y complacernos más, o sea, respetarnos más. Y eso es como poner límites hacia quienes no están entendiendo nuestro valor. Pero la industria avanza más lento que lo que avanzamos las mujeres, es lo que siento. Entonces sí, hay cambios, pero esos cambios no están al nivel de los cambios que tenemos las mujeres. Entonces, hoy por hoy, muchas menos mujeres dirigen que hombres. Hay una organización que se llama CIMA en España que es súper buena, o sea, hace unos datos que cuando tú ves, si puedes mirar la estadística, es alucinante, ¿no? Festivales como el Festival de Cannes, que es el festival más reconocido, sigue siendo una brecha enorme para las mujeres. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya me asumo como una mujer que yo no voy a ser seleccionada en muchos espacios por el hecho de ser mujer y a ratos no quiero jugar el juego tampoco para llegar a hacerlo, porque hay juegos internos para eso, ¿no? Tienes que entrar en un tejido que muchas veces no quieres como mujer. Entonces, yo creo que la industria conservadora, porque la industria del cine puede ser una industria muy conservadora, em, no ha hecho tantos avances. Hay ciertos festivales y ciertos espacios que sí. Creo que Hollywood ha hecho intentos dependiendo del gobierno, ¿no es cierto? Si es que hay un, un gobierno que exige, entonces hay más cambios. Y si no, puede haber como cuotas, no sé, pero creo que nos falta mucho. Obviamente hay más que hace 25 años, sin duda Por hay supuesto. cambios. Creo que los cambios mayores no están en el cine, creo que los cambios mayores están en la televisión. Muchas directoras, y me atrevo a decirlo porque lo he leído, como es difícil llegar a festivales como Cannes y tal, pero a plataformas, como que a una directora le va bien y se la chupan, lo cual no sé si es bueno o malo, no sé, no es mi rol pensar tan profundamente en la industria, pero es lo que Claro. veo. Pero sí, nos falta. Y que la muestra internacional en la que vas a participar y que tendremos acá en México, la Género,
es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad de Absolutamente. observar otro cine. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Gabriela Calvache Velasco y volvemos porque estamos hablando precisamente del cine, las desigualdades, las violencias, pero también las posibilidades de narrar otras historias y ya nos contarás de tu trabajo. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Las historias construyen la manera en que entendemos el mundo. A través de ellas conocemos otras realidades, cuestionamos nuestras creencias y desarrollamos empatía. Pero también es importante preguntarnos, ¿quién cuenta esas historias? Durante mucho tiempo, la industria cinematográfica estuvo dominada por miradas masculinas, lo que influyó en la forma en la que las mujeres fueron presentadas en la pantalla. Hoy cada vez más directoras, guionistas y productoras están transformando esa narrativa al colocar en el centro experiencias, voces y realidades que durante años permanecieron invisibilizadas y fueron contadas desde otras perspectivas. Cuando una mujer está detrás de la cámara, no solo cambia quién dirige una película, también cambia la forma de mirar el mundo. Se abren espacios para hablar de derechos humanos, de igualdad, de memoria, de resistencia y de justicia social desde nuevas sensibilidades y experiencias. En ese sentido, el cine se convierte en mucho más que una expresión artística. Es una herramienta para generar diálogo, desafiar estereotipos y construir una sociedad más consciente y más incluyente. Continuamos en Aliadas. Sirenia Celestino sigue conversando con la directora, guionista y productora ecuatoriana Gabriela Calvache sobre cómo el cine puede abrir espacios de reflexión en torno a los derechos humanos, la igualdad y la justicia social. Gracias por seguir con nosotras. Estamos en Aliadas, conversando con nuestra aliada de hoy, que nos acompaña desde Ecuador, es la guionista, directora, productora Gabriela Calvache Velasco. Les recuerdo el número en cabina es 55 3508 4761 y les recuerdo también que pueden buscarnos en redes sociales. Estamos en todas las redes, en X, Facebook, Instagram. También estamos en plataformas, pueden escuchar este y todos los demás capítulos de Aliadas en Spotify, en Amazon Music y por supuesto en YouTube Music. Nos encuentran como CIMAC Radio. Gracias por seguir con nosotras y coméntenos, ¿verdad? ¿Quiénes son sus aliadas en el día a día para el ejercicio de sus derechos humanos? Y bueno, Gabriela, nos quedamos en una parte muy interesante de la conversación porque comenzábamos a hablar de las desigualdades en el cine, de cómo las mujeres hemos avanzado, pero no necesariamente el cine, ¿verdad? Tenemos estos grandes empresas, grandes plataformas que de pronto institucionalizan una mirada de ver la realidad en la que las mujeres muchas veces somos retratadas de manera sexista, de manera cosificada. Yo recuerdo por ahí que hay un test, ¿no? De si las mujeres están más de 3 minutos en un diálogo que no tenga que ver con los hombres o si simplemente aparecen menos de 3 minutos y siempre hablando sobre un hombre, ¿no? Y estos sí, análisis que nos permiten irnos dando cuenta de en dónde están las desigualdades. Pero en tu experiencia, Gabriela, ¿cómo has hecho para abordar, desde qué enfoque te interesa abordar, pues estas desigualdades sociales y particularmente pues las que vivimos las mujeres? Uf, qué buena pregunta. Tengo dos respuestas. La una es que yo soy productora y la otra como directora, que creo que son dos cosas distintas, ¿no? Como productora, inconscientemente otra vez, o sea, fue como una pulsión y dije, esto hay que hacer, porque yo le hago mucho caso a mi instinto. Creo que el instinto es importante. Yo monté una compañía productora que se llama Cineática Films en el año 2012 y me dije a mí misma y lo puse en el estatuto, esta productora es para producir solo cine dirigido por mujeres o codirigido por mujeres. Fin. No hay manera de que yo le produzca una película a un hombre. Y no porque me parezcan malos, ni mucho menos, sino porque
el mundo les produce, les ha producido históricamente. Y para las mujeres ha sido muy difícil conseguir productores, ¿no? Incluso, o sea, para mí ha sido muy difícil. Obviamente han estado y agradezco y han sido maravillosos, pero conseguir es difícil. Entonces monté Cineática y desde entonces Cineática ha producido cortos, documentales y películas solamente dirigidos por mujeres. Y esto te lo digo que yo quise hacerlo antes del movimiento Me Too. Era como, esto sentí que era lo que había que hacer porque yo sentía en el ambiente lo difícil que era que tú quieras dirigir. Siempre te ponían a producir o te ponían a hacer vestuario y tal. No digo que eso esté mal, no digo que sea una función menor, para nada, es tan valiosa como la otra, pero dirigir, no, no era el espacio de las mujeres. Entonces, bueno, la primera cosa que yo hice fue esa, como, ok, montemos una productora, produzcamos a mujeres. Y la segunda cosa, como directora, em, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es algo que me nace de muy adentro, y es que si yo empiezo a hacer películas que sean solo para una audiencia que ya entiende ciertas cosas o que ya las vive, para mí no tiene mucho sentido. Puede tener sentido para otros y eso está bien, porque la diversidad de las miradas es fundamental, pero para mí no tiene sentido. Entonces, algo que yo he querido es intentar hacer proyectos que sean para un público más abierto, más abierto no en el sentido mental, sino más que se iría a ver una película de Hollywood, que, que, que no se estaría esperando este mensaje en esta forma, por así decirlo. Entonces, yo hice una peli que se llama La Mala Noche, que es el fruto de una investigación de 3 años sobre trata de personas. Y era una película que me hizo pensar muchísimo en cómo muestro a estas mujeres, quién es mi público. Y yo quería mostrarle esta película a hombres que acostumbran ir a clubs de explotación de mujeres. Ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, obviamente es una película que sí va a mostrar ciertas cosas, que va a tener ciertos códigos, porque yo quería que la gente, no sé, como el público de a pie, no el que va a festival de cine, que también, pero cualquier persona pueda ir y sentarse y mirar esta película, que era una película con un mensaje muy fuerte sobre lo que hay detrás de la trata y o sea, lo difícil que es darte cuenta si una persona está en trata o no. El tema del abuso de niños, todo esto, cómo lo muestras a un público más abierto sin que en primer plano se sienta como acusado, era complejo, pero ese era lo que yo quería hacer, como, a ver, sentemos aquí al vecino, ¿no? Que no sabe nada de cine ni de arte y que se siente y se banque esta película con este mensaje. Luego, con Época de Plagas, siento que es un poco lo mismo. Ahorita hay un tema complejo sobre el calentamiento global, que yo creo que es lo que está alrededor, ¿no? Como un mundo que está perdiendo los recursos. Esos recursos a quien va a terminar afectando, nos afecta a todos, pero a quienes más afecta es a las mujeres, y de las mujeres a quienes más afecta es a las niñas, en los países en vías de desarrollo, que son los que más van a estar afectados. Entonces yo quería una película, un cortito que hable de estos temas de manera muy, no tan en tu cara, sino que las sientas, que sea una película más de sensaciones y otra vez que esté como, que pueda ser vista por cualquier persona y que maneje otros códigos, ¿no? Porque a mí sí me interesa. Yo pienso mucho en la audiencia, yo pienso mucho, ¿por qué pienso en la audiencia? Porque siento que hay una responsabilidad en el cine. Exacto. Sobre Hay eso, una responsabilidad. ajá. No, perdón que te interrumpa, Gabriela, pero iba hacia eso, mi siguiente pregunta. ¿Cómo, pues tú asumes una responsabilidad ética de defensa de derechos a través de tu labor como directora, como productora? Y ahí, pues vas seleccionando estas narrativas, pero también seleccionas enfoques. ¿Cuáles dirías que son estas claves para lograr a través de esta labor que tú realizas hacer defensa de derechos de las mujeres y de las niñas? Las cosas claves. Es algo muy simple para mí. Yo me tengo que enamorar, tengo que estar enamorada personalmente de la temática que quiero abordar. Tiene que ser algo que me mueve hasta el hueso. Es que si no, no puedo, ¿no? Y una vez que me mueve hasta el hueso,
Entonces sí me pongo a pensar cómo la cuento, para quién la cuento y quién necesita escuchar esto, quién necesita mirar, ¿no? Y eso me amplifica porque yo sé que quienes están en movimiento, quienes están ahorita como, sabes, que ya están en una deconstrucción de muchas cosas, ya han hecho un proceso, ya están en un camino, ya hay una conciencia, pero hay un montón de otras personas que necesitan el clic, que necesitan ese clic para pensar, ah, yo vi esto, yo sentí esto y voy e investigo. Yo me acuerdo que con La Mala Noche, por ejemplo, yo me fui a la sala de cine más grande que hay en Quito, nos fue muy bien, estuvimos muchas semanas y yo me ponía, me metía corriendo a la sala de cine de ciertas funciones y decía, yo soy la directora y voy a estar afuera, ¿no? Y no era público de festival, era como el público. Entonces yo fui afuera y se me venían muchos hombres y se me acercaban y me decían, ¿puedes hablar un ratito? Sí, me decían, oye, si yo hubiese visto esta película, yo no hubiese hecho ciertas cosas. Hubo un viejito con un caminador que vino y me dijo, oye, yo una vez conocí a una chica y ahora me doy cuenta que tal vez esta chica estuvo en esta situación. O sea, me empezaban a hablar y yo decía, esta película hizo un clic realmente. Y está logrando su objetivo, ¿no? Para eso que fue creada. Y precisamente, cuál es el impacto social que esperas? Y pondría versus el impacto social que ves, ¿no? En las salas de cine de estos trabajos. O sea, el problema de trata no es un problema menor, es un problema internacional que tiene también toda una serie de financiamientos detrás, Mm. de grupos criminales detrás, de todo esto que le sostiene, ¿verdad? Un sistema que sostiene la trata y de pronto tú construyes la mala noche. ¿Cuál es el impacto, no? Eso, me emociona mucho conversar contigo sobre esto porque creo que si todas las películas tuvieran esta conciencia social, tendríamos otro mundo, ¿no? Yo creo que el impacto primero es para quienes hacen la película. O sea, el impacto real, porque estás tan metido tanto tiempo investigando, pensando. Yo creo que el impacto al equipo chiquito que está al comienzo y después a todo el equipo grande, al crew, es un impacto fuerte. Hay una relación con la temática, con la película, los actores, o sea, les impacta mucho a estas personas a priori, ¿no? Una película no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar el mundo de quienes la hacen y de quienes la miran. Creo que eso es como a priori. Después yo miré el impacto en salas de cine y eso me encantó. Obviamente están los festivales, que a mí me encantan los festivales, pero cuando llegas al público de a pie, que te digo, el que nunca está esperando nada, para mí es lo que más me emociona. Y yo sentí que había una reacción interesante. Lo notaba, la gente se me acercaba muchísimo. Y hay otra cosa que también yo pensé, que ahora lo conozco como el cine de impacto, pero antes yo no sabía, no estaba tan analizado en América Latina. Yo decidí que esta película pueda ser utilizada por una fundación muy reconocida aquí en Ecuador que se llama Alas de Colibrí y esta fundación se dedica a recibir a las mujeres y niñas que han sido rescatadas de la trata y que están en esta transición de recuperarse emocional, psicológicamente, económicamente, para poder denunciar o no, o sea, depende qué es lo que ellas decidan. Pero esta fundación sí que tiene mucha relación con los ministerios, con la policía, o sea, que está en el ojo del huracán. Y una de las cosas más difíciles es la sensibilización en zonas de frontera, con los jueces, o sea, donde realmente puedes hacer incidencia. Y la película se presenta, acaba de presentarse la semana pasada, yo la estrené en 2019, estamos en 2026 y la película sigue presentándose a las personas clave. Y yo creo que eso es súper importante, que el cine se convierta en una herramienta. O sea, los cineastas no tenemos la capacidad de generar los cambios que puede generar la política, que pueden generar las ONGs, las personas que están especializadas para esto, pero sí podemos convertirnos en una herramienta para quienes lo pueden hacer, para esos procesos, ¿no? Entonces, para mí ese es como mi sueño. Si yo puedo convertir mi trabajo en una herramienta de conversación y que le sirva a alguien más, me doy por satisfecha. Ya que llegue al festival más grande, pues gracias, pero ese no es el fin. El fin tiene que ser este y tiene que ser en nuestro territorio también, ¿no? En el territorio donde están sucediendo las cosas.
y se convierte así en un cine cercano a la gente, se convierte en un cine que también previene. Esta película particularmente, La Mala Noche, la vamos a ver en la MIC Género, que estará en México del 6 de agosto al 10 de septiembre. ¿Qué te gustaría que pues, los mexicanos, dices que está dedicada a los hombres, entonces los mexicanos se fueran pensando de esta película? Va a ser nuestro primer acercamiento a tu obra, a tu trabajo. ¿Cuál es el mensaje que buscas con La Mala Noche? Yo creo que en mi género vamos a pasar época de plagas. En La Mala Noche no. Ah, Vamos a pasar, ajá. me encantaría que pasen, pero ya es una peli que es de 2019 y entonces como que ha pasado el tiempo para los festivales. Pero sí que, si no me equivoco, la tiene Cine Caníbal, que es la tiene en distribución Cine Caníbal, que es la empresa coproductora y la estrenó en algunos lugares de México. Así que pueden pedirla a Cine Caníbal, es una distribuidora muy conocida, la pueden pedir y la pueden mirar. Y época de plagas. ¿De qué va? Época de Plagas va de la historia, es una película corta, tiene 20 minutos. Época de Plagas es una película en clave de terror distópico. Es mi primer acercamiento al cine de género, que es lo que yo quiero hacer, un cine de género social. Me gustó mucho, mucho la película Huesera, no sé si tú la viste, pero creo que Sí, sí, sí. Huesera piensa muy bien en muchas cosas sobre la feminidad, la trata desde un lugar que no ha sido tan explorado. Creo que el cine de género nos permite hablar de cosas que no son tan fáciles de hablar de frente, digamos. Entonces, Época de Plagas va por ese lugar y Época de Plagas cuenta la historia de una niña que tiene unos 9 años más o menos y que está encerrada en una casa con su papá y su mamá. Su mamá está convaleciendo en una pandemia del futuro. Es una pandemia muy extraña, no sabemos qué es exactamente lo que está pasando y su padre tiene que salir eventualmente a conseguir provisiones. Y todo sucede en esta casa y en este esperar de la niña por la llegada del padre. Es una peli en clave terror, y que trata sobre el futuro del planeta si es que no cambiamos las cosas que estamos haciendo, y también tiene que ver con las maternidades, maternidad, ser hija, ser madre, y tal vez despertar de la animalidad femenina. Qué interesante suena. Ojalá que tengamos oportunidad de ir a conocer tu trabajo, Gabriela. Estamos ¿Mm? conversando con Gabriela Calvach Velasco. Ella es directora y estará su trabajo desde Ecuador mostrándose acá en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, la MIC Género. Y bueno, pues les invitamos a continuar con nosotras. Vamos a ir a un corte y volvemos, pero antes de ello les recuerdo rápidamente el número en cabina es 55 35 08 47 61. Se los repito, 55 35 08 47 61. Nos encantaría escucharles y por supuesto búsquenos en redes sociales y en las plataformas. Vamos a escuchar esta cápsula y ya volvemos. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional. Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Leer también es un acto de rebeldía. Lecturas Desobedientes es un espacio donde textos de escritoras feministas nos ayudan a cuestionar, pensar y transformar el mundo que habitamos. Viernes a las 9 de la mañana. No te pierdas su retransmisión los domingos a las 12 del día. Escucha Las Moradas, conducido por Carolina Damián desde Formación y Capacitación, producido en el sureste mexicano. Un espacio que promociona e incide en la defensa de los derechos de las mujeres y sus familias en movilidad. Informamos sobre derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género y compartimos notas informativas desde distintas partes del mundo. Las Moradas, hecho por mujeres y para mujeres. Todos los viernes, 10 de la mañana. Seguimos en Aliadas por CIMAC Radio, las voces de mujeres que inciden en la vida pública nacional.
Conduce Sirenia Celestino Ortega. No te despegues. Seguimos en Aliadas, está nuestra aliada de este día, que es Gabriela Calvache Velasco, con quien estamos conversando sobre el cine y las posibilidades de imaginar y narrar otros mundos, otros futuros, otras vidas, otras historias a las que normalmente escuchamos y vemos en el cine tradicional. Y bueno, su trabajo se estará presentando en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, la MIC Género, que tendrá este tour 2026 acá en México, del 6 de agosto al 10 de septiembre, comenzando en la Ciudad de México, pero también estará en muchas otras entidades federativas. Ahí podremos conocer el trabajo de Gabriela. Gaby, pues en este último bloque a mí me gustaría también tener una lectura el trabajo que tú haces también en esto de un poco de representación de las mujeres en los festivales. Digo, las desigualdades, como ya lo hemos hablado, no solo atraviesan las violencias, ¿no? Los presupuestos seguramente, pero también pues las participaciones en los festivales de cine que ya un poco lo has tocado. ¿En dónde radica, verdad, la importancia de tener estos espacios como la MIC Género para que el trabajo de mujeres como tú se exponga, se consuma y que las audiencias también podamos ir exigiendo trabajos como estos, con conciencia social? Yo creo que Mi Género Tour 2026 y desde que lo están haciendo, creo que van desde el 2010, 12 por ahí, o sea, son muchos años, hay un trabajo serio, constante, es fundamental. Es fundamental la existencia de festivales de género que sean conscientes con esta brecha que existe en los festivales de cine, pero además conscientes con el valor que tiene la mirada de la mitad de la población, porque la mitad de la población somos mujeres, entonces solo por ese hecho nuestra mirada es importante en el cine. El corto se va a pasar en el programa de cortos 2, que se llama Encierro y Reclusión. Para la gente que la quiere ir a ver, el corto Época de Plagas, en el programa de cortos 2, Encierro y Reclusión. Y yo creo que radica la importancia de los festivales y de la programación en festivales, creo que radica en la voluntad de los festivales de incluir películas de personas que no somos una minoría, las mujeres, pero también de otras diversidades sexogenéricas, que creo que es súper importante, es la voluntad. Es la voluntad, es la conciencia, saber lo difícil que ha sido para nosotras. Luego también debo decir que no, que un nosotras no es un homogéneo, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una mujer blanca de Dinamarca que ser una mujer blanca mexicana que ser una mujer indígena mexicana. O sea, son cosas completamente distintas. Las, los obstáculos es la diferencia, ¿no? Los obstáculos que tenemos que atravesar las mujeres que venimos del sur global es diferente a otras mujeres y creo que también tiene que haber esa conciencia, porque pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, en la industria que existe esta intención de igualar, pero luego quienes terminan igualando las brechas de dirección, em, está muy bien, pero existe una brecha dentro de la brecha, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas son mujeres latinas? ¿Cuántas de esas son mujeres afros? ¿Cuántas de esas? Creo que tenemos que pensarlo. Es importante decir que el cine es un arte de muchos privilegios, requiere muchos presupuestos y por lo mismo, repito, es un privilegio poder hacer cine. No todo el mundo puede, está negado para la mayoría y ese privilegio conlleva una responsabilidad. Es súper importante que sepamos de eso, ¿no? Porque es un privilegio que obtengamos del dinero para hacer una película. Y si es que no es con dinero del Estado, es un privilegio que nuestro entorno nos permita poder hacerla. Siempre es un privilegio. Y todo privilegio conlleva una responsabilidad. Claro. Y esta responsabilidad ética que tú ya ubicas muy bien en tu trabajo, ¿y qué se requeriría, Gabriela, para que las nuevas generaciones de creadoras, de cineastas, pues incorporen esta mirada respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, pero también con una conciencia clara de que el cine puede ser una herramienta de defensa de derechos? Yo creo mucho en las nuevas generaciones, Sirenia. Yo creo mucho, mucho en las nuevas generaciones. Me encuentro a veces como admirada, como impactada por cómo piensan
las jóvenes, no todas obviamente, pero yo me miro a mí misma en ese momento y yo no tenía la capacidad que tienen las mujeres de reconocer muchas cosas y siento que sí estamos en un momento distinto, que la información, el acceso a la información es distinta, y al mismo tiempo me empieza a hacer ruido lo que veo que está sucediendo con muchos hombres en el mundo, ¿no? Como hay esta inclinación hacia una masculinización violenta, obviamente no todos, pero está pasando. Yo confío mucho en las mujeres, veo avances enormes. Y yo creo que estas mujeres van a ser capaces, las que tengan la oportunidad, van a ser capaces de mirar, em, de mirarse y de mirarnos, porque las mujeres somos un cuerpo, por así decirlo, ¿no? Nuestra historia nos vuelve un cuerpo. Entonces, todo el trabajo que una hace, yo y otras directoras, y cada directora es un legado que dejamos para las otras. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Como que alguien pueda ver mi película y sentir que esa película le ayuda o incluso le repele. Puede ser que encuentre cosas en mi película que digan, no, esta mujer se equivocó en esto y está bien, porque ya no me pertenecen las películas. Una vez que uno las hace, pues ya está. Y las personas vamos cambiando, vamos creciendo. Lo único cierto es el cambio y la transformación, ¿no? Entonces, lo que yo sabía hace 20 años no es lo que yo sé ahora, mis inquietudes cambian, no soy la misma persona, no somos los mismos, vamos cambiando. Entonces, yo creo mucho en las mujeres, o sea, de veras creo en las mujeres. Lo único que podría decir es que tenemos que creer en nosotras mismas, porque nadie más va a creer en nosotras mismas. A veces ni nuestra familia, o sea, tenemos que creer en nosotras y, y entender que hay otras mujeres que pueden ser una red incluso en el cine, en lo que sea, puede ser una red. Tú has decidido trabajar solo con mujeres, producir solo historias de mujeres, nos vas a presentar una historia de mujeres. ¿Y cuál dirías que es el futuro del cine de mujeres hecho por mujeres en América Latina? ¿Cuál es el futuro del cine feminista en América Latina? No sabría decirte cuál es el futuro. Yo sí trabajo con hombres, pero siempre armo cruz mayoritariamente femeninos. Em, yo creo que hay una ola que está creciendo, ¿no? Creo que hay una ola en las mujeres. Creo que cada vez están conquistando más espacios. No sé si todas las mujeres hacen cine feminista. No sé si eso es como el deseo inicial, pero aunque no quisieras, a veces hay películas que no se plantean desde ese lugar y es imposible no plantearte la realidad femenina, porque mucha gente dice, pero ¿cuál es la mirada femenina? ¿En qué diferencia con la mirada masculina? Cine es cine, y es cierto, el cine es cine, no tiene, digamos, género, pero nuestras vidas, como nosotras vivimos la vida, sí tiene género, sí nos hablan distinto, sí nos ponen otros límites, sí esperan distinto de nosotras, sí, o sea, lo que respiramos las mujeres no es lo que respiran los hombres, no lo es. Seguimos, si miras como el mundo y los países y las realidades de todos esos países, te das cuenta que hay una balanza que está como caída, ¿no? Que todavía las mujeres en muchos lugares no pueden ni votar, no pueden ni decidir con quién casarse, que en nuestros propios países todavía pasa. Es así, que en países que supuestamente son increíbles, como Francia, tienes el caso de Pelicot. O sea, las mujeres vivimos en una vulnerabilidad y en un mundo del que nos tenemos que cuidar por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, ¿cómo te sustraes como sujeto de esa realidad? No puedes, por más que no seas feminista. O sea, tu vida, tú sabes que en tu vida te pueden pasar cosas por el simple hecho de ser mujer. Y eso ya marca una mirada que siento que es nuestra, pero que también pueden algunos hombres tenerla, por supuesto, si es que hay sensibilidad, ¿no? Yo creo que los seres humanos somos sobre todo seres humanos y sensibles y capaces. Entonces, no sé, confío mucho en las mujeres, sé que van a venir mujeres increíbles, hay una democracia ahora en el cine, cualquier persona puede salir a hacer una película, la dificultad no es hacer, ahora es de exhibir, por eso la importancia del MIC Género Tour, o sea, es demasiado importante que existan espacios, que las mujeres conquistemos esos espacios, que no solo estemos pensando en el gran festival europeo que programan hombres blancos en su mayoría, con agendas políticas, sino que pensemos en
todos esos otros festivales donde están muchas audiencias que necesitan ser vista en su propio rostro, en sus propias voces, es súper importante. Gabriela, ¿y cuáles son las historias que es necesario contar pronto? ¿Cuáles son estas historias urgentes que aún necesitan ser contadas en las que te quieres centrar en el futuro? Bueno, yo alguna vez cuando hice La Mala Noche, lo decía mucho en las entrevistas, creo que cada director de cine en este planeta debe hacer una película sobre la trata de personas, porque es una cosa espeluznante. Estamos lejos de superar la esclavitud en el mundo y creo que tenemos que hacer películas sobre la esclavitud. Yo creo que es muy importante. El mundo hoy por hoy es mucho más basado en el libre comercio, en el dinero es lo que manda la empresa y tal. Y obviamente hay empresas buenas, pero hay muchas otras que solo están abusando de las desigualdades. Y creo que ese es un tema importante. Yo creo que hoy por hoy estamos viendo cada año cómo el cambio climático está afectando las realidades de todas las personas. Creo que tenemos que sumarnos a esa voz, es urgente. El corto un poco intenta eso, pero creo que debe seguir intentando en próximos proyectos que más y más cineastas tienen que hablar sobre este tema. Ahora mismo yo estoy desarrollando un documental sobre una mujer afro-venezolana que vino a Ecuador en una condición muy compleja y que hoy por hoy está bastante bien, ha salido adelante, pero que es una mujer que yo creo que me da como tanto orgullo conocerla, me parece fantástico lo que ella ha hecho sin romantizar la pobreza, hay que tener cuidado con eso, sino viendo cómo la red, cómo cuando una mujer encuentra en otras mujeres el apoyo, pueden realmente generar cambios. Y creo que hay temas claves en América Latina que deben ser tocados. Creo que Venezuela es uno de ellos. Nosotros tenemos en América Latina uno de los países con una de las mayores crisis del siglo. En lo que he leído, puede ser que los datos hayan cambiado, pero después de Siria, que tuvo una expulsión impresionante de personas, está Venezuela, ¿no? El hecho de que los ciudadanos venezolanos han tenido que huir de su país por tantos años. Y creo que lo que se ha hecho y se ha dicho en América Latina es muy poco. Y a veces como que entendemos y nos apersonamos de otras realidades y de otros conflictos y eso está bien, pero hemos dejado el nuestro, que sí es nuestro, porque estamos en América Latina un poco de lado. Entonces siento que Venezuela es urgente Claro. y hay muchas otras, Estas muchas otras. Claro, y en estos contextos de nuestra región y en las guerras del mundo y en estas desventajas que vivimos de manera constante en las mujeres, el trabajo de cineastas como tú se vuelve el doble de importante. Querida Gabriela, nos acercamos al final de este programa. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotras en Aliadas, que es la forma que tenemos desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, desde CIMAC para no solo reconocer tu labor, sino también para demostrar que desde cualquier especialidad podemos hacer un trabajo a favor de los derechos de las mujeres y reconocer también, ¿verdad?, a estas mujeres como tú que se vuelven aliadas para precisamente la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, nosotras hacemos comunicación feminista, periodismo feminista y me da tanto gusto conversar con quien hace cine feminista. ¿Algún mensaje de cierre que te gustaría dejar a nuestra audiencia? Sí, me gustaría decirles a todas las mujeres que me están escuchando que yo creo mucho en las mujeres, que yo sé lo difícil que ha sido para todas atravesar esta vida siendo mujeres, con las grandes diferencias que nos hacen a nosotras y que estemos juntas, a pesar de las diferencias que podemos tener de pensamiento o de opinión. Es importante que estemos junto a aquellas personas, aquellas mujeres que están vibrando dentro de nuestra sintonía, porque en la unión nuestra radica la fuerza. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues con este mensaje que nos invita a la articulación, a la unión, a la escucha, pues invitarles, ¿verdad?, a que vayan
muy pronto, la próxima semana ya, se estrena la MIC Género, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género 2026, del 6 de agosto al 10 de septiembre en la Ciudad de México y en muchas otras entidades federativas, y que busquen Época de Plagas, el trabajo de Gabriela Calvache Velasco, que desde el Ecuador pues nos compartirá en esta MIC Género 2026. Muchísimas gracias por escucharnos. En la producción de este programa estuvo Yasmín Hernández Contreras, mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Nos escuchamos el próximo jueves en una emisión más de Aliadas. Muchísimas gracias por su escucha. Gracias. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.